Bueno, les saludo. Buenos días. Vamos a tener la clase de tecnología educativa y empezaríamos con las participaciones. ¿Alguien desea participar? Recuerden que hoy nos toca pizarra digital, interactiva y mesas interactivas. Me van a decir, pero la lectura no habla de ninguna pizarra y de ninguna mesa. Bueno, eh, vamos a tocar esos temas. Al final es importante que comprendamos bien eh, estos fines de la educación, ¿no? Entonces, adelante, Mari. Mari, creo que habías levantado la mano. ¿No? Sí, Adelante. no sé de las TIC, el Ah, propósito es, bueno, la misión es cumplir para que se puedan alcanzar las finalidades más trascendentes a la educación. ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, más o menos. ¿Sí me escuchan? Es que Sí, creo, sí. Sí, adelante, es que adelante. creo que mi celular se trabó. No, sí, sí, sí. También nos menciona que el momento, que existe un momento histórico Ujú, y el contexto geográfico. También nos menciona que la educación tiene unos fines particulares que corresponden al tipo de hombre ujú. que se aspira a formar, y así como el modelo social y cultural imperante. Pues, esto lo entiendo como que al hombre, bueno, nosotros lo mencionamos así, que al hombre se le aspira a formar y, Ajá. ¿cómo se dice? Y contemplarlo a las tecnologías desde un punto de vista, o sea, desde que se vaya acoplando eh, eh, de una manera de poca tecnología hasta que se pueda elevar a él. Y también Ujú. es encargada de aplicar y valorar de forma sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, este, valiéndose de diversos medios para que la educación pueda lograr sus fines. Ujú. Em, También bueno, todo este tema se me hace como que ver que de aquí, bueno, de estos tiempos en adelante, pues ya va a ser pura tecnología. Ok. Ok, muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Em, bueno, déjenme contestarle a su compañera. Creo que tiene algún problema con entrar. Pero, ¿alguien más tiene alguna participación? Adelante, Carla. Sí, buenos días, profe y compañeras. Buenos días. Bueno, yo comprendí o yo entiendo que los fines de la educación en cuanto a la tecnología son básicamente el crear, como lo decía mi compañera, crear humanos o, bueno, no crear, Ujú, porque
pues no, eso sería lo mismo de siempre como estar mecanizando y así. Ok. Pero sí formar ciudadanos que tengan como la curiosidad de hacer ciertas cosas y de crear una educación creativa, pues que bueno, que las personas que están educando se vuelvan un tanto creativas. Ujú. También nos hablaba sobre la diversidad de las culturas que se implementan en esta. Al igual, pues como veníamos diciendo, el respeto que se tiene que tener en cuanto a todos los niños y a las niñas, ¿no? Ujú. Y pues sí, que se formaran personas más que nada creativas y sobre todo activistas en cuanto a la sociedad, ya que una educación se crea de acuerdo a las necesidades de cada contexto. Ok. Ok. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir ampliando. Me interesa conocer todas sus posturas con respecto a la lectura. Adelante, Neidy. Te escuchamos. También nos comentaba que la lectura, que la, tec- que la tecnología educativa, este, afirmaba que la tecnología educativa constituía una disciplina Ujú. encargada del estudio de los medios, los materiales, Ujú. portales web y de plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje, Ok. y que también la educación tiene algunos fines definidos Ujú. en función al hombre, ajá, como decía mi compañera Carla, que era su formación del modelo social imperante en el contexto y del momento histórico. Ujú. Y también nos hablaba que afirma que los fines educativos controlan, prejuzgan y predicen y definen el efecto de la educación, Ujú. y que cada sociedad se ha planteado sus propios fines educativos. Y una de la finalidad principal de la educación era la paz, los derechos humanos y la democracia para, ser el fomento. Y también decía que aprender también tenía uno de los fines según la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Y nada más, profe. Ok. Eso de aprender a hacer, de aprender a vivir juntos, me parece que está en un estudio que hizo Jacques Delors. A lo mejor estoy equivocado, pero hace muchos años Jacques Delors sacó un librito o sacó un estudio para la UNESCO precisamente que se llamaba La educación es un tesoro, ¿no? Donde implementaba esos saberes, ¿no? Donde implementaba esa forma de pensamiento. Muchas gracias, Neidy. Bien, no sé si alguien más quiera participar y si no, bueno, recuerden que siempre podemos participar ahí en el chat o podemos levantar la manita para que puedan tener también su participación de hoy. Solamente leer algunas cositas. Bueno, ya nos saludamos a Sandra, no recuerdo, pero nos saluda. Buenos días, Sandra. Bienvenida. Y vamos a... también Carla, creo que nos saluda. Buenos días, Vero, buenos días. Sandra dice, la lectura nos menciona que a través del tiempo en la educación se han implementado diversos recursos y herramientas como son las TICs y el uso de aparatos tecnológicos dentro de la educación para hacer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si para hacer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para, creo yo, para hacerlo más fácil o más alcanzable para la mayoría
de los que estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? La otra es que qué tanto nosotros o nosotras en este sentido de volvernos tecnológicos todos, es decir, todos tenemos una maquinita, un equipo de cómputo dentro de nuestros bolsillos, ¿no? Dentro de nuestros bolsillos. Y en ese sentido, nos estamos mecanizando, como bien lo decía Carla, me parece, ¿no? Es decir, ¿qué tanto nosotros estamos precisamente, qué tanto nosotros estamos dependiendo en gran medida de las tecnologías? Y si estas realmente nos están apoyando o solamente nos están mecanizando y todo lo estamos haciendo de manera rutinaria. Es decir, necesito hacer una cuenta, no utilizo mi capacidad cognitiva. Saco el teléfono y allí hago la cuenta, ¿no es cierto? O sea, no tengo esa capacidad ya. Dice Carla, es que se implica también que se implica también para que seamos capaces de utilizar las TICs correctamente, ¿no? Las TICs correctamente. Sí, vamos a ver qué tanto nosotros nos hemos mecanizado y qué tanto estamos haciendo. Por ejemplo, hay otras virtudes de las tecnologías, como en el caso de, pues precisamente de cuando estamos perdidos en algún espacio, ¿no? En alguna ciudad, ¿no? Perdimos esa parte humana y no preguntamos, ¿no es cierto? Sino que agarramos nuestro teléfono, vamos a Google y ahí le metemos la dirección y entonces ya nos dice una voz robótica, ¿no? Nos dice una voz robótica. Camina 3 cuadras hacia la derecha y luego dobla hacia la izquierda y luego avanza no sé qué y luego ya estás en el lugar y tú no ves nada, ¿no? Se equivoca también a veces eh, el Google, ¿no? Digamos, ese aspecto. Entonces, ¿qué tanto nos hemos vuelto mecánicos, digitales? Bueno, vamos a leer otra cosa. Dice Claudia. Vimos lo que son las TICs en la educación, lo que es también la tecnología. Ahí se relacionó la pizarra digital y las mesas interactivas, que son tecnologías educativas. Estas nos ayudan a nosotros, bueno, a todos, para que se nos facilite el trabajo. Sí, la facilidad de trabajos, eso lo hemos venido hablando en este proceso del tiempo, que ahora todo lo tenemos más fácil y no aprovechamos esos espacios precisamente para seguir avanzando, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, hay que ver qué tanto nos están apoyando las tecnologías. Dice, la pizarra digital interactiva es una gran herramienta, ya que está formada por un ordenador, un proyector y una pantalla, controlada por el puntero. Y las mesas interactivas también es una herramienta, pero se puede encontrar más fácil en la etapa infantil. Sí, bueno, la pizarra interactiva, ya llegaremos a ello. No es otra cosa más que un pizarrón, ¿no? Donde puedes usar un objeto, ¿no? Que te permite hacer dibujos o hacer algunas marcas o escribir dentro del pizarrón, ¿no? Y este se vuelve digital.
todo lo que escribas ahí lo captura la pantalla y se vuelve digital en tu escrito, en tu documento, lo puedes guardar, ¿no? Es decir, puedes, puedes usarlo para ello. Dice Angélica, estoy de acuerdo que la educación tiene como vínculo con la tecnología herramientas para lograr sus fines. El uso sistemático de la tecnología educativa que establece la manera de planificarla y ponerla en práctica al configurar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sus recursos, espacios y tiempos. De esta manera puedes aprender de estas herramientas, ya que en la actualidad son necesarias y de suma importancia. Sí, por ejemplo, en este caso específico, en que aún no salimos del todo de la pandemia, ¿no? Es importante porque nos permite estar comunicados, ¿no? Y conectados en ese sentido. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de ello. Vamos a leer lo que dice Cristal. También estas herramientas no son de gran apoyo para un mejor avance en la educación de los pequeños, porque desde pequeños van aprendiendo a utilizar estas herramientas y a la larga no se les dificulta mucho el uso de las TICs. Así, leí mal. Nos son, ¿vale? Es decir, que son de mucha utilidad. De hecho, los niños pequeños saben usar la tecnología mucho mejor que nosotros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estamos, digamos, atrasados con respecto a ellos. Ellos saben hacer muchas cosas que nosotros aún no sabemos hacer, ¿no? Bien, entonces, dice Carla, ellos llegaron en el mero punto de la tecnología, ¿sí? Ellos son nacidos en la era digital y, bueno, a ustedes también les tocó, son de la era digital, ya son digitales. Casi cuando nacieron con un teléfono celular en las manos, ¿no? Y bueno, se les hace mucho más fácil este uso de las tecnologías porque son nativos digitales. Muchos de nosotros, sobre todo los que somos de los años 90 o de los años 80, de los 95 para atrás, digamos, no somos nativos digitales, sino somos migrantes digitales. Muchos de nosotros migramos a las tecnologías por necesidad, ¿no? Y en consecuencia cuesta mucho más, ¿no? Entendemos las cosas de manera más, digamos, de maneras más realistas. Se me fue la palabra, pero como de manera más, para nosotros es algo real. Voy a poner un ejemplo, a ver si me explico. En algún momento, una persona ya adulta, hace algunos años, estaba aprendiendo computación, ¿no? Y entonces sale un cuadro de diálogo que le dice que si desea guardar cambios o algo así. Y pues ella se espanta y habla al profesor, ¿no? O profesora de su tiempo, ¿no? Y le dice, oiga, es que salió esto. ¿Qué le pongo aquí? ¿O qué le digo aquí? ¿O qué le pongo aquí? Dice el instructor o el profesor, dígale que sí. Y la persona le dijo sí, ¿no? Es decir, nosotros entendemos ciertas cosas de manera digital cuando decimos eso, es que vamos a ir a presionar ese espacio donde está sí, no, cancelar, ¿no? Pero las personas entienden esta frase como algo que se debe de decir, ¿no? Entonces, en ese caso, la señora le dice sí a la computadora y la computadora no hace nada, ¿no? Entonces viene el instructor y le dice, no, póngale ahí que sí, píquele que sí, ¿no?
Es decir, no vemos a la tecnología de la misma manera. Nos cuesta mucho más trabajo. Si nos damos cuenta con nuestros padres, ¿no? Los que se han integrado a la tecnología, se han integrado a la tecnología de manera corta, digamos, ¿no? Es cierto que ya mueven o ya pueden trabajar con teléfonos inteligentes, pero solamente en ciertas áreas, no sacan todo el potencial de esos teléfonos. Por ejemplo, no pueden andar en páginas de redes sociales o les cuesta mucho utilizar el WhatsApp o toman su teléfono solamente para llamar, ¿no? Están acostumbrados, o algunos de ellos ya ni siquiera saben cómo se manda un mensajito de texto. Bueno, creo que nosotros tampoco. Pero a lo que me refiero es que les cuesta un poquito más esta parte de la tecnología, ¿sale? Dulce dice, gracias a la tecnología educativa, los docentes pueden planificar el proceso de aprendizaje y optimizar la tarea de enseñanza. Esto es posible gracias al uso de recursos técnicos como computadoras, ordenadores, televisores. Sí, en realidad ahora, cuando hablamos de tecnología educativa, ya no estamos hablando solamente de computadoras, ahora estamos hablando de redes, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando de e-learning o m-learning, ¿no? Es decir, aprendizaje por computadoras o a través de un espacio virtual, ¿no? De un salón virtual donde podemos nosotros subir, digamos, los trabajos o podemos participar en foros, podemos tener una videoconferencia, ¿no? Es decir, donde podemos estar en una escuela, ¿no? Y esa escuela precisamente es la que me permite no salir de casa y seguir estudiando. Y el m-learning es lo mismo, pero puedo hacer el estudio donde yo quiera. Es decir, estoy en el parque, me voy a sentar al parque, me llevo mi libreta y estoy en mi teléfono celular escuchando la clase, quizás. O quién sabe, a lo mejor tengo mucho capital y estoy bien disfrutando de las playas, ¿no? Ya sé que tengo una clase y entonces me voy a un espacio, ¿no? Tranquilo, tomo la clase, después de la clase me voy a relajar otra vez. Es decir, ya no tengo la necesidad de estar conectado físicamente mediante un cable a una computadora y estar en casa, ¿no? Con el m-learning lo que puedo hacer es precisamente estar en cualquier lugar del mundo. De hecho, y aquí les voy a mencionar una de mis aspiraciones o de mis sueños más, ¿cómo se dice? Más anhelados, ¿no? Por alcanzar, es que a mí lo que me gustaría es posiblemente trabajar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? En horarios específicos, pero desde la distancia, ¿no? Es decir, en cualquier espacio que yo pudiera trabajar, por ejemplo, estar en Oaxaca, estar en Chiapas, estar en México, y que podamos seguir teniendo estas conversaciones, ¿no? A lo mejor no en este trabajo, pero digamos, esa es la idea. Muchos de los que hacen viajes en el mundo, no es que no trabajen, lo que pasa es que trabajan desde cualquier parte del mundo, ¿no? Utilizando únicamente sus computadoras y están trabajando un cierto tiempo y se les paga por eso, ¿no? Y les permite seguir creando cosas y les permite seguir viajando. Ese sería uno de los fines, tendría que ser uno de los fines de la educación, hacernos independientes con respecto a un espacio físico, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros
en esta evolución de la tecnología, nos gustaría ser, o en esta carrera, que fuéramos profesores, pero que no precisamente tendríamos que estar en el salón, ¿no? Digo, se perdería un poco el humanismo, pero nosotros tendríamos libertad de andar en otros espacios, ¿no es cierto? Muchas muchas personas trabajan de ese modo, ¿no? Actualmente se amplió esa forma de trabajar, pero ya existía anteriormente. Mucha gente trabajaba desde cualquier parte del mundo y las oficinas estaban en otro espacio y las oficinas estaban vacías, ¿no? Pero no significa que no estuvieran trabajando. En ese sentido, es importante, digamos, esta evolución de las tecnologías educativas, ¿no? Y bueno, con respecto a esta evolución, nos damos cuenta que ahora podemos hacer un montón de cosas interactivas. Por ejemplo, puedes estar trabajando a distancia desde casa en una oficina y en la oficina se va viendo todo lo que tú estás haciendo desde tu casa. ¿Por qué? Porque tu computadora personal está conectada a la computadora de casa, perdón, de la oficina, y aunque tú estés en casa, se ve cómo estás trabajando en la oficina. Ahora eso trae otras implicaciones. Por ejemplo, que estando en casa, cuando empezamos a trabajar así en casa, bueno, sentimos que nadie nos presiona y entonces nos paramos más tarde, hacemos cosas más tarde, no te arreglas como si fueras a ir al trabajo. Es decir, es un paradigma que deberíamos de cambiar. Yo, por ejemplo, estoy seguro que todas nosotras y todos nosotros nos paramos a una cierta hora, nos arreglamos porque tenemos que estar un espacio de tiempo aquí en, digamos, en la clase, ¿no? Y en ese sentido, nosotros ya tenemos como una rutina de qué es lo que vamos a hacer estos días. En ese sentido, habría que tener cuidado solamente. Bueno, en esta tecnología educativa y en esta evolución de la tecnología educativa, ha habido cambios extremos, ¿no? Extremos, sobre todo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, a nuestra generación, es decir, a la generación que viene desde los 2000 para adelante, ¿no? Nace ya precisamente en esta tecnología, son nativos digitales y en cierto sentido todo se les ha facilitado, ¿no? Es decir, no necesitan para hacer una investigación ir hasta la biblioteca, bajar 5 libros y tomar las notas necesarias, ¿no? Para realizar una investigación o argumentar, ¿no? Ahora solamente vamos al Google en esta facilidad, a San Google y tecleamos, ¿no? Y ahí está la información. Eso implica también que posiblemente nosotros no leamos esa información, ¿no? Sino solamente la veamos y ni siquiera sepamos qué es, ¿no? Adelante, Vero. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, yo creo que esta evolución tiene sus ventajas y sus desventajas, ya que, bueno, siento que con estas nuevas tecnologías, las nuevas generaciones han perdido el sentido de la lectura. Muchos ya no les gusta leer. Efectivamente, nos vamos a San Google y él nos da toda la información, que en realidad ya no se lee, solo se resume. Entonces, de hecho, las computadoras ahora en la actualidad, me doy cuenta en el caso de una sobrina, que
le comparten sus libros PDF y ya le da la opción de leer en voz alta y ya ni siquiera lo va leyendo ella, ya lo va ¿cierto? leyendo la computadora. Entonces, pues ya se pierde como que ese hábito, ¿no? Como que Ujú. el hábito de la lectura. Entonces, pues sí, yo les comentaba a mis sobrinos y les decía, pues en un futuro va a ser muy bien pagado el trabajo de los oftalmólogos, Claro, porque con esto de las nuevas herramientas, todos nos vamos a quedar ciegos. Las generaciones más bien. claro, Ese es claro. mi punto de vista, profe. Gracias, gracias, Vero. Sí, de hecho, eso es lo que nos pasa. Por eso es que tendríamos que optimizar nosotros estas herramientas digitales, ¿no? Es decir, am, ver de qué manera les podemos tomar el provecho o les podemos sacar el provecho a estas herramientas digitales para precisamente tomarlas como trampolín y no solamente como facilitadoras digitales, ¿no? Ese tiene que ser entonces una de nuestras metas, ¿no? En estos cambios extremos que hemos tenido, imagínense de saltar de la televisión, ¿no? Del saltar del teléfono de línea, ¿no? Al saltar a la era digital, ¿no? Donde tú puedes crear un enlace y todos entran a tu charla, o tú puedes marcar por medio de un programa, cualquiera que este sea, a lo mejor el mismo WhatsApp, una videollamada, y esa videollamada la puedes enlazar a todo el mundo. ¿No? No hay ningún problema, no hay una frontera que te limite. No necesitas estar marcando áreas, no necesitas estar marcando otro tipo de cosas, ¿no? Simplemente el número de la persona o el nombre de la persona y te enlaza, ¿no? Es decir, el progreso tecnológico ha cambiado mucho, nos ha ayudado demasiado. Y en ese sentido, nosotros debemos de buscar estas áreas precisamente donde hagamos conciencia con respecto a la capacidad de la tecnología y en esa capacidad, cómo nosotros podemos precisamente aprovecharla al máximo, ¿no? Es decir, es cierto, dice Vero, van a ser pagados, muy bien pagos los oftalmólogos porque nos pasamos todo el día, o al menos yo me paso todo el día frente a la computadora, ¿no? Me paso todo el día frente a la computadora y pues me acuesto y ya me duelen los ojitos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy frente a la computadora todo el día y es el trabajo, digamos, diario. Y entonces ahí hay una desventaja. Sin embargo, la otra ventaja es que podemos tener estas clases y quizás lo puedo estar escuchando desde mi trabajo, ¿no? Y puedo tomar notas o quizás estoy en casa de verdad sentada y tomando las notas o quizás me surgió un inconveniente, pero ahí donde voy hay señal y entonces mientras no llego al inconveniente yo puedo, bueno, mientras no llego digamos, al espacio donde tengo esa cita, digamos, yo puedo estar escuchando la clase y tomando ciertas notas mentales. Es decir, estas herramientas habría que ocuparlas, ¿no? Dice Carla, los famosos audiolibros, sí. Em, no es malo, ¿no? No es malo. Lo que pasa es que hay que aprovecharlos. Es decir, todos estos procesos de aprendizaje están cambiando a maneras digitales, digamos de maneras análogas a maneras digitales. Bueno, hay que tomarle partido a estos espacios, ¿no? Por ejemplo, dice Vero, es que ya nomás le pone ahí a la computadora que lea y la computadora lee con una voz toda rara, pero está leyendo, ¿no? Y seguramente la computadora no se va a regresar si es que si no se entendió una, eh,
una palabra. Dice Vero, sí, de hecho en mi caso voy camino a mi comunidad a dar clases y gracias a esta tecnología me lo permiten. Claro, ¿no? Es decir, nosotros estamos sacándole el jugo a la tecnología, ¿no? Sacando el jugo a la tecnología, es decir, estoy buscando que la tecnología me ayude a resolver esos problemas de la cotidianidad. Y en ese sentido estamos utilizando todas las herramientas que nos proporciona la tecnología, ¿no? Todas las herramientas que nos proporcionan las tecnologías. Ahora, estas tecnologías, ¿cómo se deben de incluir en los fines de la educación? Pues precisamente en este sentido, para alcanzar más y mejores metas. Imaginemos hace 40 años, hace 50 años, cuando no había este proceso tecnológico. Aún así se empezaron a crear tecnologías, ¿no? Hasta llegar precisamente al teléfono. Pero pongamos este teléfono, estos teléfonos brutos que salieron en hace algunos años atrás, ¿no? Todavía en los 90s, en el 97, 98, había unos teléfonos realmente gruesos, ¿no? Todavía, ¿no? Les decían cacalitas o les decían, no sé cómo les decían. Era imposible, pues, que pudiéramos tener este tipo de tecnología, ¿no? Es decir, no podíamos enlazar una llamada con todos nosotros, ¿no? Tendría que ser por persona, ¿no? Como ladrillos, dice Mari. Sí, como ladrillos, ¿no? Te lo aventas, se enojaba tu novio o tu... Bueno, el novio no, nosotros somos muy lindos y entonces siempre nos avientan los teléfonos, pero se enojaba la novia y te aventaba el teléfono, te descalabraba, ¿no? Y el teléfono como si nada, funcionaba bien. O se te caía el teléfono de 3 pisos, yo creo que se rompía el piso y tu teléfono quedaba intacto. Es decir, estos teléfonos iban precisamente, fue un gran salto tecnológico, ¿no? En el sentido de que del teléfono de línea, que no podías despegar, no te lo podías llevar, lo hicieron más pequeño, ¿no? Lo hicieron más pequeño y ahora tú ya podías andar en cualquier lugar con tu teléfono celular. Hasta hicieron canciones en su tiempo, ¿no es cierto? Del teléfono celular porque era un gran boom, ¿no? Y el teléfono celular, digamos, bruto, ha cambiado, ¿no? A un teléfono digital inteligente. Y siempre lo digo, que en muchos casos es más inteligente que nosotros, ¿no? Es un teléfono tan inteligente que ya no necesitamos ser inteligentes nosotros, porque él lo hace todo por nosotros. Es decir, tiene la capacidad de saber qué es lo que te gusta, tiene inteligencia artificial, tiene la capacidad de sugerirte cosas o, por ejemplo, en el Google ni siquiera necesitas escribir, solamente tienes que decir cómo se dice esto en tal idioma o cuál es el precio de esto o me puedes encontrar esto y Google, en ese sentido de inteligencia artificial, lo busca y te da una respuesta, ¿no? No la mejor respuesta, pero te da la respuesta que más usuarios han visto. Y en ese sentido se ha evolucionado. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esto a los fines de la educación? Pues bueno, dentro de los fines de la educación, ¿no? En este sentido se trata o se debería de tratar, al menos en nuestro país, ¿no? De crear o de proporcionar gente en el país que sea creativa, que sea propositiva, que sea crítica, que sea subversiva, que sea consciente, ¿no? Y que pueda hacer cosas, es decir, que tenga la capacidad o en otro lenguaje, la competencia para ser libre, ¿no? Es decir, para poder tomar sus decisiones en el sentido que mejor le convenga a su persona y al país en general, ¿no?
Y con estos fines de la educación en la tecnología, no cambia. Solamente que vamos a utilizar esta tecnología precisamente, para alcanzar esos medios, ¿no? Para alcanzar esos fines de la educación. Ahora, con las herramientas podremos tener más posibilidad no solamente a llegar a esas competencias. Es decir, ahora yo estoy viendo inglés en el bachillerato, por ejemplo, y lo que hago es que no sé alguna palabra y le pongo en el Google traductor, ¿no? De inglés a español o de español a inglés, ¿no? Y además ahí en el traductor ya tengo la ventaja de que también hay alguien que lo dice, ¿no? Es decir, le doy un clic y me proporciona precisamente cómo se dice esa palabra que estoy buscando en el idioma que estoy buscando. Es decir, tengo la posibilidad de apropiarme de la tecnología, ¿no? Y de sacarle el máximo partido posible. O no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, cuando van a salir a algún espacio, por ejemplo, a otra ciudad, van a una dirección, seguramente lo que hacemos primero es precisamente el uso de esa tecnología, ¿no? Es decir, nos vamos a Google, le ponemos la dirección y buscamos cómo llegar. ¿Cuáles son las rutas que se pueden usar? Si hay rutas, si no hay rutas, si tengo que usar un taxi. Es más, hasta vemos cómo es el lugar para darnos una idea y entonces llevemos una imagen de el lugar. ¿No es cierto? Dice Carla, sí, efectivamente. Es decir, en ese sentido estamos utilizando la tecnología, ¿no? Ahora, no cambia estos fines de la educación con respecto a lo que se ha propuesto desde hace mucho tiempo. Lo único que cambia es la manera de hacerlo, la manera de facilitarnos las cosas. En ese sentido, nosotros debemos de buscar esa forma de aprender. ¿Sabían ustedes que muchos de los países, digamos, industrializados, muchos de los países, por decirlo de alguna manera, de primer mundo, no aprenden un segundo idioma o un tercer idioma en una escuela? La aprenden digamos, de manera digital. Es decir, cuando viajan, ellos ya descargaron una aplicación que puede, por ejemplo, un chino, cuando se viene digamos, a viajar a Latinoamérica, se descarga una aplicación donde pueda precisamente ir practicando. Claro, anteriormente ya practicó él un poco, intenta entender, pero se trae esa aplicación para que pueda, si alguna palabra no la entiende, pueda, digamos, buscarla ahí y darse a entender. Dice Dulce, y ahora ya no es necesario tanto tiempo en el diccionario buscando las palabras, porque en mi opción personal, cuando me dejaban un trabajo en inglés para traducirlo en español dentro del aula, no me daba tiempo a entregarla porque me entretenía mucho tiempo buscando las palabras en el diccionario. Cierto, lo cual también es una habilidad, ¿no? También es una habilidad. Buscar en estas herramientas análogas, digo, con respecto a los diccionarios, pero sí que es más tardado, ¿no? Es más tardado y sin embargo solamente vas poniendo las palabras en Google y rapidito te las traduce. Claro que Google te las traduce, no le da significado a tu oración.
Y entonces por eso cuando entregamos la tarea suena todo raro. ¿Por qué? Pues porque no le dimos nosotros el significado, ¿no? En ese sentido trae pros y contras. Pero lo que realmente es importante es que trae más pros que contras, ¿no? Es decir, en ese aspecto nosotros debemos de significar la tecnología. En consecuencia, nosotros debemos de ver precisamente cómo hacer uso de la tecnología, ¿no? De la mejor manera. Es decir, la tecnología no me va a dar bien la respuesta. Yo tengo que utilizar este conocimiento, tengo que utilizar mi conciencia, mi proceso de significación, mi construcción del conocimiento, ¿no? Para que el trabajo que vaya yo a entregar sea lo más acorde posible, de acuerdo a la lógica que yo tengo con respecto a una conversación, ¿no? Dice Claudia, ya hay app, dice, ya hay aplicaciones que no usan internet, ¿de acuerdo? No traducen algunas correctamente, sí. No, es cierto, hay diccionarios, es lo mismo, es un diccionario pero en electrónico, ¿no? Que no necesita internet. No necesita internet, es cierto, lo instalas, se instala todo ese diccionario y la ventaja de ahí es que no necesitas ir buscando como en el diccionario hoja por hoja o irte a la palabra y buscar palabra por palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Pues únicamente ponemos la palabra que queremos traducir y le damos un enter o le picamos ahí y entonces nos da el resultado. Y bueno, dice Claudia, es que algunas no las traduce correctamente. Quizás no es que no haga la traducción correctamente, quizás lo que pasa es que él no sabe qué palabra que estás buscando, ¿no? Y qué significado estás buscando con respecto a la palabra. Por ejemplo, te puede dar un significado que es el primer significado que tiene el diccionario. Miren, para ponerlo más claro, ¿no? El diccionario en inglés, luego buscábamos una palabra, ¿no? Buscábamos una palabra, encontrábamos la palabra y esa no tenía un único significado, ¿no? Sino que tenía como 5 significados, ¿no? Es decir, no sabías cuál ponerle. Ahí es donde entra la lógica de nosotros y ahí es donde entra, digamos, la significación de los que están usando esa herramienta. En ese sentido, dice Carla, dependía de la oración, claro. En ese sentido, ya les decía, Jacques Delors, miren, aquí con respecto a la UNESCO, ya se los comentaba, de acuerdo a lo que decía Neidy. Jacques Delors fue el primero o fue uno de los que estuvo en la UNESCO, ¿no? Y realiza un estudio. Me parece que el estudio, por si lo quieren buscar, es la educación es un tesoro, ¿no? Y él deja 3 espacios: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿sale? La segunda es aprender a hacer y la última es aprender a ser. Y eso se puede también incluir en este aspecto de la tecnología. Miren, cuando él hizo ese estudio en el 96, no estábamos tan adelantados como ahora, no teníamos tanta capacidad tecnológica como ahora, ¿no? De hecho, estábamos en un periodo realmente crítico. Nosotros como mexicanos estábamos en plena crisis económica. ¿Por qué? Pues porque el Salinas se llevó los ceros, ¿no? Y como no valían, pues para él sí le valieron. Y nos metió en una crisis, ¿no? Que seguramente ustedes no conocerán.
o no sabrán o no la habrán vivido, pero fue una crisis terrible. Estábamos en el 96, ¿no? Y con Zedillo, me parece, como presidente, que también tomó algunas cosas para resarcir, o hizo algunas cosas para resarcir el problema de la crisis en nuestro país, porque, nada más para ponerlos en contexto, digamos que tenían 1,000 pesos ustedes en el banco y después del 31 de diciembre al 1 ustedes iban al banco y resulta que ya no tenían 1,000 pesos, que tenían 1 peso, y los 999, quién sabe, desaparecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque le quitaron los 3 ceros a su cuenta, ¿no? Y entonces se quedaron con 1 pesito y los 999 se los llevaron. Y en ese sentido estuvimos en una gran depresión económica y era imposible en el 96 pensar que íbamos a estar en este nivel, de tecnología, ¿no? Por eso es que en este sentido, bueno, Delors proponía en ese momento el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿no? Y eso no se aplicaba en ese momento en nuestro país, porque lo que queríamos era comer, ¿no? Estábamos en un proceso terrible de devaluación del peso, estábamos en un proceso terrible de que el país iba a salir adelante o intentaba salir adelante, pero pues los de abajo siempre son los de abajo, ¿no? Según Mariano Azuela. Y en ese sentido no se aplicaba. Ahora nosotros estamos en un nivel diferente de tecnología, ¿no? Estamos en un nivel diferente de tecnología y entonces ahora sí podemos aprender a conocer. Cuando habla Delors de aprender a conocer, significa aprender a conocer de todo. Es decir, ¿cuántas de nosotros en este sentido de habilidades digitales, ¿no? En este sentido de habilidades digitales, ¿cuántos de nosotros y cuántos de nosotras estamos bien informados, ¿no? ¿Cuántos usamos la tecnología para informarnos? En este sentido de aprender a conocer, ¿cuántas de nosotras o cuántos de nosotros estamos, digamos, aprendiendo de economía? ¿Cuántas estamos aprendiendo de salud? ¿Cuántas estamos aprendiendo de política? ¿Cuántos estamos aprendiendo de otras cosas? En ese sentido, las tecnologías. Tenemos ahí las tecnologías, ¿no? Deberíamos entonces saber de otras cosas. Es decir, de otras informaciones que deberíamos de introducir y conocer, ¿no? Entonces, aprender a conocer. Cuando se habla de aprender a conocer desde el punto de vista de Delors y desde el punto de vista de la UNESCO, en ese entonces, que por desgracia estandarizan a todos y no todos están en el mismo contexto de conocer. Por ejemplo, yo no puedo estandarizar a uno de nosotros con una persona de la sierra, porque no tiene los mismos estándares en tecnología que nosotros, ¿no? Es decir, están en inferioridad con respecto a esta parte de las tecnologías y no pueden aprender a conocer, ¿no? De la misma manera que nosotros. No significa que no conozcan. Lo único que significa es que tienen limitantes. Y nosotros deberíamos, en ese sentido, en este sentido de el manejo de la tecnología, saber más o aprender más que ellos, es decir, conocer más que ellos. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando nosotros vayamos a esos espacios, compartamos esa tecnología. Un ejemplo que me vino ahorita a la mente. Hay un africano de África, obvio, ¿verdad? Pero me refiero a que vive en África, que fue a estudiar a un país del primer mundo
y es doctor, ¿no? En algo. Bueno, regresó a su comunidad y en su comunidad no hay computadoras y entonces él en su pizarrón con tiza, ¿no? Con gis, ¿no? En su pizarrón con gis les explicaba las computadoras y se las dibujaba, ¿no? Es decir, les intentaba dar a su comunidad el conocimiento que él fue a obtener. En ese sentido, aprender a conocer, ¿no? Es decir, no se fue a estudiar y se quedó en ese espacio, sino que se fue a estudiar, regresó a su comunidad e intentó enseñarles con respecto a computadoras que los niños ni conocían, pero se daban la idea, ¿no es cierto? En ese sentido, aprender a conocer. Y eso me lleva a la segunda, que es aprender a hacer, ¿no? Es decir, no solamente necesito conocer, necesito implementar eso que ya conocí en la vida real. Por ejemplo, ya hice la traducción de la frase en inglés. Bueno, pues ahora esa traducción, ya tengo el sonido, ya hice la traducción, ya más o menos sé cómo sabe, entonces la practico, ¿no? Para que se haga algo, digamos, sea parte de mí ahora. No hay otra manera de aprender un idioma. Hay que practicar. ¿Cuándo vas a aprender un idioma más fácilmente? Cuando estés en el espacio donde se habla ese idioma, porque tú no tienes opción, ¿no es cierto? O hablas el idioma o hablas el idioma. No hay otra opción. Esa es la manera más fácil en aprender. Pero yo no me puedo ir a otro espacio si no tengo los recursos económicos para aprender ese idioma, ¿no? En ese sentido, aprender a conocer y aprender a hacer. Hay que implementar, digamos, hay que aterrizar eso que estamos haciendo. Otra cosa es que aprender a vivir juntos, en ese sentido de compartir el conocimiento con los otros y con las otras, ¿no? Y finalmente aprender a hacer. Aprender a hacer, es decir, a intentar ser lo mejor posible, ¿no? Con respecto a mi autonomía, pero también con respecto a la responsabilidad personal que tengo con los otros y con las otras, ¿no? En ese sentido de Delors, lo que habla Delors. Si alguien quiere buscarlo, sería muy bueno, es Jacques Delors, se llama Jacques Delors, y es de 1996, podríamos buscarlo así. Bueno, dice Dulce, yo en mi teléfono tengo una aplicación que se llama Libros y he querido adquirir un libro, pero el problema es que tengo que comprarlo y pagar 159 pesos y ese es el problema de algunas aplicaciones que funcionan de esa manera. Sí. Miren, debemos de ser conscientes. Yo voy a escribir un libro, ¿sale? Yo voy a escribir un libro, es un ejemplo. Yo voy a escribir un libro y ese libro me gustaría que, pues venderlo, ¿no? Para sacar algo, porque es parte de mi tiempo, ¿no? Es parte de mi tiempo en el que estoy escribiendo. Entonces, en ese sentido, pues claro que los libros tienen un costo, ¿no? Por supuesto que los libros tienen un costo. Pero de comprar un libro digital, bueno, a mí me interesaría más comprar libros en papel, ¿no? Que los pueda oler, me los pueda llevar a la cama. Es decir, en este sentido de aprender a ser, ¿no? De aprender a ser, no de aprender a hacer, sino de aprender a ser. Debemos de saber que el otro tiene que vivir de alguna manera. Y entonces, bueno, en tu caso tienes esta aplicación, tienes que comprar el libro, pero también hay muchos otros libros que están libres en la internet y que están en PDF, ¿no? Por ejemplo, yo hacía muchas inversiones en libros. Nuestra casa editorial en nuestro país es el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y con este señor loco que entró, que es Paco Ignacio Taibo II, ¿no?
está regalando los libros, señoritas. Es decir, hay libros muy buenos a muy bajo costo, ¿no? Claro, tendríamos que pedirlos por internet también o tendríamos que ir a la casa del libro, bueno, al fondo editorial, al fondo de cultura económico, ¿no? Que se encuentra el más cercano a nosotros, me parece que es en Puebla, ¿no? Está bien en el centro, pero es una librería muy importante. Yo ahí sí he ido a invertir un poco de dinero, ¿no? Es decir, cuando voy y puedo comprar, no me traigo 100 pesos de libros, me traigo 1500, 1800, 2000 pesos de libro. Ahora, ya tengo la capacidad económica o puedo agarrar esa parte del dinero y invertirla en libros, ¿no? Porque me gustan mucho los libros y son libros muy interesantes. Y me puedo traer muchos libros, 15, 20 libros, ¿no? De ahí. Y es a muy bajo costo. Entonces, eh, yo les instaría a que juntáramos un dinerito un día de estos y fuéramos a traer unos libros. No, hay unos libros muy bonitos, muy bonitos. Hay una línea que se llama Vientos del Pueblo. Son libros de 10, 12 pesos, 15 pesos. Con 200 pesos, 300 pesos, tú te traes 15 libros, 20 libros. Claro, son libros pequeñitos, pero está muy bien porque trae historias pues de México, ¿no? Y en ese sentido, sí les insto a leer. Ahora, dice Mari, yo tengo algunos libros en mi celular, pero no en lo personal que si no los leo porque no me gusta leerlos digitalmente. Sí, yo en su momento, todavía hace algunos años, hace 3 años, 4 años, yo creo, 4 años. Hace 4 años yo leía digitalmente, pero te cansa mucho los ojos, mucho los ojos. Para mí es mucho más saludable leerlos en físico. Pero no todos podemos hacer ese esfuerzo de comprar los libros. Ya lo podremos hacer en su momento, ¿no? En ese sentido, sí es importante que leamos. Los libros deben de tener un costo. Digamos, tú se escribe libros, pues a lo mejor el primero lo regala, pero si sigue escribiendo libros, seguramente que le gustaría obtener algo a cambio de ese esfuerzo que está haciendo, ¿no? Es decir, siempre es importante respetar al otro y respetar el esfuerzo del otro, ¿no? Y en ese sentido, aprender a ser. Bien, bueno, más o menos por ahí vamos con esta parte de los fines de la educación. Y nada más quería yo presentarles algunas cosas para incluirlos en esto de los libros y en esto de la tecnología educativa y en esta parte de precisamente en esta parte de la mesa interactiva y de la pizarra digital, ¿no? Todo esto nos está llevando a ciertos espacios. ¿Qué es la mesa interactiva? La mesa interactiva no es otra cosa más que una tablet quizás un poco más grande o una tableta más grande. Es decir, donde puedes mover ciertas cosas. Déjenme, les muestro un pequeño videíto, dos pequeños videitos. Bueno, no sé si se van a ver, no sé si se van a escuchar, pero de todas maneras se los presento y ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. Déjenme ver. Y con esto vamos a ir cerrando, ¿les parece? Vamos a ver, presentar ahora una pantalla que sería... Bye. Esta... Ok, ok.
Miren, esta es la mesa Este interactiva. producto inicialmente No sé si se escucha, me dicen si se escucha, me lo dejan ver, me lo dejan ver aquí en sus comentarios, ¿sale? Déjenme ver, es que no sé. Dejar fijada la presentación. Ok. Me dicen si se escucha. lo hizo Microsoft. Sin embargo, en el modelo de Microsoft se usaban cámaras, se usaba... Ok, déjenme ver entonces. Es que, ay, no me acuerdo cómo se hace la presentación. A ver, déjenme ver, dejamos de presentar. Es que si hay una manera de presentar para que se escuche. Ok. Ok, ya está, creo que ya está. A ver, ahora sí, me dicen si se escucha, ¿sale? Nada más, lo que me interesa es que vean ustedes esta mesa Profe, yo interactiva. no puedo ver nada ni escuchar. ¿Los demás pueden ver? Sí, profe. Ok, bueno, si no ya lo ven en la, digamos, en el video. proyección, por lo cual en vez de tener este espacio que vemos en la parte de abajo ahora la mesa, era realmente un gabinete que iba hasta el piso, ¿no? Y entonces se acercaron con Samsung y dijeron, oye Samsung, tienes una tecnología que pueda hacer esto, que pueda detectar objetos cuando tú los pongas, que tenga más de 50 puntos de contacto. Este objeto se llama un tag y no es más que un arreglo geométrico de... me va a traer el mapa con su ubicación. Lo puedo hacer de dos formas, lo puedo teclear o a través de un tag puedo buscar esa información y le empiezo a mostrar al usuario diferentes fotos, etcétera, ¿no? Y le muestro en un mapa real dónde está ubicado el Ángel de Independencia, dónde está Reforma, qué hoteles hay cercanos, qué restaurantes hay cercanos. Ok, nada más, no se los voy a presentar todo, nada más es para que ustedes vean cómo es una mesa interactiva, ¿sale? No es otra cosa más que una tablet donde puedas hacer cosas. Claro, aquí ya está hablando de conexión a internet y de que puedas hacer más cosas. La tecnología es cada vez mucho mejor. No estoy demeritando que solamente sea una tablet y ya, sino que realmente es algo importante porque ahora ya podemos hacer nuestras clases, digamos, mucho más interactivas. Y bueno, déjenme presentarles otro que es la pizarra, nada más que no se ve ahí. Ya le cerré acá. Les voy a presentar. Ok. Para que ustedes también la vean y la puedan escuchar. A ver. Hey, ¿cómo estás? Te habla José Miguel Vargas y hoy tendremos un tutorial acerca de nuestras nuevas pizarras digitales. Debemos de conocer qué tienen estas pizarras. Bien, comencemos por el panel frontal. En la pizarra tenemos el botón de Power, el botón de Home o Inicio, el botón de retroceso, el símbolo de Input, que significa Aquí. Y quiero que sea de color negro. Entonces comenzaré a utilizar mi pantalla. Esto es amor digital. Bueno, ya vieron que en la pizarra digital, a diferencia de la mesa digital interactiva, en la pizarra sí se pueden hacer, digamos, cosas. Es un pizarrón, pero ahora digital. No necesitas un lapicero o algo. Bueno, puede ser que necesites algún objeto para hacer tus dibujos, pero en realidad lo que estás haciendo es precisamente utilizar el pizarrón, ¿no? De manera digital. Ahora, no es tan parco como yo se los digo. Tiene todo
un proceso de creación y tiene todo una, digamos, una forma de inteligencia artificial y más, ¿no? Pero, digamos, en términos más vulgares, es un pizarrón digital donde tú puedes hacer cosas. Claro que este pizarrón digital seguramente también está conectado a internet y seguramente también puedes hacer búsquedas y seguramente también puedes hacer estas búsquedas mediante la voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pizarra digital y la mesa digital interactiva. Bueno, voy a dejar de presentar y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Algo que quieran comentar? Ok. Bueno, entonces yo dejaría ahí la clase. Yo dejaría aquí la clase. Nos veremos en la siguiente clase, pero antes les voy a dejar su trabajo para pues el siguiente espacio educativo el que tengamos, ¿no? Justamente vamos a hablar de lo que comentaba Dulce, ¿no? De lo que comentaba Dulce, que era, ¿cómo se llama? Que era los libros digitales, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tablets o de tableta y es la sesión, Dios mío, es la sesión 6, es la sesión 7. No, sí, es la sesión 7, no le puse, es la sesión 7. La sesión 7 y es la 3.3 que es tableta y la 3.4 que son libros digitales. ¿Sale? 3.3 tableta y 4 libros digitales. Y de ahí me van a realizar un mapa conceptual. ¿Sale? Un mapa conceptual. Recuerden, pueden usarse MapTools o cualquier otra aplicación o cualquier otro programa que deseen usar, pero debe de ser en electrónico. ¿Sale? En digital, pues. Debe ser en digital. ¿Alguna pregunta? Dice, no escuché bien. Ok, lo repito. Es la sesión 7, 3.3, tableta y la 3.4, que son libros digitales. Un mapa. Yo creo que será, sí, un mapa. Pónganle ahí como título. Yo creo que para que lo puedan dividir, le podemos poner herramientas digitales y entonces sobre un lado del mapa le ponen tableta. Sobre el otro lado del mapa le ponen libros digitales. ¿Sale? Y entonces hacen un solo mapa. ¿Sale? Bien. Pues entonces eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y que tengan un excelente martes. Chao.